Bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Hoy tenemos entre manos un material que, francamente, cambia por completo la perspectiva sobre cómo entendemos el espacio y la geometría, directo de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Así es un documento académico fundamental para la asignatura de cálculo de varias variables 2, específicamente del cuarto semestre, y creo que es un texto fascinante. Totalmente. Nuestra misión en este análisis profundo es desmitificar, de una vez por todas, la unidad 3, que trata sobre los teoremas del cálculo vectorial. Y es que las matemáticas avanzadas, a primera vista, pueden parecer una montaña interminable de trabajo mecánico, una avalancha de números, integrales triples y símbolos que parecen impenetrables. Sí, un laberinto. Exacto. Pero estos teoremas de los que vamos a hablar hoy son en realidad los atajos más elegantes de todo el universo. Son herramientas que permiten transformar cálculos que parecen una verdadera pesadilla en operaciones muy sencillas, simplemente cambiando el enfoque del problema. Así que, vamos a desempacar esto. Nuestro objetivo hoy es entender exactamente cuándo usar cada herramienta geométrica y cómo nos salvan la vida al hacer cálculos. Es un excelente punto de partida, y estoy convencido de que es crucial establecer desde el principio que el objetivo al estudiar estos conceptos no es simplemente memorizar un montón de fórmulas larguísimas para pasar un examen universitario. Lo que este material busca enseñar, en el fondo, es cómo comprender la profunda relación geométrica que existe entre las fronteras de un espacio y su interior. Ajá. Es literalmente una nueva forma de pensar. Es aprender a ver cómo el simple contorno de un objeto, o sea, su pura cáscara o límite, puede dar absolutamente toda la información necesaria sobre lo que está ocurriendo adentro. O, por el contrario, cómo el interior nos habla de la frontera. Exactamente. Y para entrar en materia, la primera gran herramienta que presenta el documento es el teorema de Green. Digamos que este es el gran atajo, pero en 2 dimensiones. Se aplica a superficies planas. Estamos hablando de curvas cerradas simples, trazadas sobre un papel en un espacio bidimensional, lo que matemáticamente se conoce como R2. Lo fascinante aquí es cómo opera la magia de esta conversión. El teorema de Green permite tomar una integral de línea, que, para visualizarlo mejor, es como medir la circulación de un fluido o el flujo a lo largo del perímetro cerrado de una figura. ¿Ok? Y la convierte mágicamente en una integral doble, pero evaluada sobre toda el área interior que queda encerrada por ese perímetro. Para ponerlo en términos mucho más cotidianos e imaginables, es el equivalente a preferir calcular el tamaño del césped de un jardín usando una fórmula directa sobre el terreno. En lugar de tener que caminar pegado a la valla perimetral. Exacto. En lugar de ir palmo a palmo sumando cada milímetro de la frontera para intentar deducir qué cantidad de pasto hay adentro. Claro, es evitar dar toda la vuelta si se puede medir el centro de un solo golpe. Y hay un ejemplo muy específico aquí que ilustra esto a la perfección. Imaginemos un cuadrado simple. Un cuadrado cuyo lado mide una longitud k, donde k es cualquier número mayor que 0. Ahora, imaginemos que este cuadrado está inmerso en un campo de fuerzas. Un campo vectorial. Eso, un campo vectorial que empuja en distintas direcciones. Para no perdernos en la notación pura para quienes escuchan, digamos que este campo, esta fuerza F, empuja en la dirección horizontal sumando a la posición en X y en la dirección vertical empuja sumando el doble de Y más X. Si alguien intentara calcular el flujo de esta fuerza alrededor del cuadrado por el camino largo y tradicional, o sea, sin atajos, tendría que hacer el trabajo pesado de calcular 4 integrales de línea distintas. Una verdadera pesadilla algebraica. Híjole, sí. Primero caminar la base del origen hasta la esquina K, luego subir por el lateral hasta la esquina superior, luego caminar hacia la izquierda y finalmente bajar al punto de inicio. 4 operaciones gigantescas separadas. Así es, un proceso largo y muy propenso a errores. Y ahí es precisamente donde entra el atajo del teorema. En lugar de hacer el recorrido por los 4 bordes de la cerca, se utiliza lo que algunos textos llaman la forma tangente del teorema de Green. Esta forma indica que simplemente se puede tomar la derivada de la parte vertical de la fuerza respecto a X, restarle la derivada de la parte horizontal respecto a Y e integrar ese resultado súper simplificado sobre toda el área plana del cuadrado. ¡Padrísimo!
En este ejemplo particular, al derivar la componente vertical, que era 2y más x, con respecto a x, el resultado es sencillamente 1. Y la otra derivada también se simplifica. Al final, esa monstruosidad de 4 integrales perimetrales se colapsa en la integral doble de la constante 1, evaluada desde 0 hasta acá. Lo cual nos da un resultado que fluye de una manera tan elegante y limpia que termina siendo, sin tanto rodeo, k al cuadrado. K al cuadrado. Así de simple. Un resultado limpísimo después de tanto dramatismo inicial. Estoy fascinada con esto. Pero luego el análisis sube un poco el nivel y presenta un escenario con una geometría más caprichosa. Se plantea calcular el trabajo sobre una región que tiene forma de arco iris o de herradura, específicamente el área que queda atrapada entre dos semicircunferencias en la parte superior del plano. Ajá, las que tienen la ecuación de radio al cuadrado igual a A y la otra más grande, radio al cuadrado igual a B. Esas meras. Y el campo vectorial de fuerza que actúa ahí multiplica 2x por y en la horizontal y x por y en la vertical. Intentar resolver esto recorriendo las curvas y las rectas de la base con trigonometría pura, bueno, suena a que tomaría horas para cualquier estudiante. Totalmente de acuerdo. Se volvería un laberinto trigonométrico espantoso. Pero al aplicar a Green, primero se aíslan los componentes y se restan sus derivadas cruzadas. Esto reduce la expresión matemáticamente a y menos 2x. Y aquí hay un movimiento verdaderamente inteligente sugerido en los apuntes, que es cambiar las reglas del juego. A ver. En lugar de usar una cuadrícula recta de x y y, que es terrible para las curvas, se sugiere pasar a coordenadas polares, es decir, usar ángulos y radios. Pero al hacer este cambio, hay una regla de oro que es jamás olvidar... El famosísimo jacobiano. A ver, me detengo un segundo ahí. Para quienes no tienen los apuntes enfrente, al escuchar la palabra jacobiano, la mente puede irse a conceptos hipercomplejos. Pero si hacemos este cambio a mapas circulares, ¿qué papel juega exactamente esto? ¿Y por qué el material insiste tanto en no olvidarlo? Es una gran pregunta. El jacobiano, que en este caso de coordenadas polares es simplemente la variable r del radio, actúa como un factor de corrección geométrica. Pensemos que al transformar una cuadrícula cuadrada en una especie de telaraña circular, los cuadritos del mapa se deforman, se hacen más grandes conforme nos alejamos del centro. Claro, se van estirando. Exacto, se estiran. Entonces el jacobiano compensa esa distorsión, para que el cálculo del área siga siendo exacto. Al insertar esta r, la integral se adapta perfectamente al espacio circular y no perdemos información. Ah, ya veo. Es para que el mapa no mienta. Y claro, con eso los límites de la integral se vuelven de lo más amigables. Como es la mitad superior de un círculo, el ángulo va de 0 a pi, y el radio va de la raíz de a hasta la raíz de b. Al resolver esto, el texto lleva de la mano al lector viendo cómo ciertos términos con coseno se anulan maravillosamente al integrar. Sí, desaparecen por completo. Y todo aterriza en un resultado directo que es 4/3 multiplicado por la diferencia entre b por raíz de b y a por raíz de a. Es fascinante notar cómo una frontera tan extraña se domina ajustando el lente adecuado. Aunque, para máxima eficiencia, hay un ejemplo todavía mejor sobre un cilindro unitario. Ah, el del campo de divergencia cero. Ese, donde el campo vectorial es x al cuadrado en la horizontal menos 2y por x en la vertical. El teorema dice que el flujo en la frontera es igual a la integral de la divergencia del campo. Y ese es el escenario soñado para cualquiera que estudie matemáticas, porque al calcular la divergencia, que es simplemente sumar las derivadas espaciales de cada componente, se obtiene 2x menos 2x, lo cual, por supuesto, da exactamente 0. Cero. Al ser la divergencia 0 en todo el interior de ese cilindro, ni siquiera hay que plantear la integral doble. El resultado total de todo el sistema es 0 absoluto. Ahorro de tiempo al 100%. Cero esfuerzo extra, resultado fulminante. Me encanta. Y creo que este concepto de buscar el camino óptimo nos sirve de puente ideal para la siguiente gran sección del texto. El teorema de Stokes. Si Green era el salvavidas en el mundo plano de 2 dimensiones, Stokes parece tomar toda esa genialidad y llevarla directamente a la tercera dimensión, trabajando con superficies en el espacio que en matemáticas se denota como R3. Stokes es en efecto la evolución natural. Pero para que este teorema tenga sentido, primero se debe comprender a fondo un concepto llamado el rotacional de un campo vectorial.
que en los textos se suele escribir con el símbolo nabla cruz F. Ok, Matemáticamente requiere calcular el determinante de una matriz de 3 por 3 cruzando las derivadas espaciales. Pero, físicamente, ¿qué es esto? Imaginemos un río fluyendo que representa nuestro campo vectorial. Si dejamos caer una pequeña hoja seca en el agua, el vector velocidad del río la empujará hacia adelante. Va a seguir la corriente. Sí, sigue la corriente, pero la hoja gira sobre su propio eje mientras avanza. Esa tendencia a rotar, a crear remolinos locales en el fluido, es exactamente lo que mide el rotacional. Esa analogía de la hoja en el río es fantástica para visualizar lo que hace esa matriz matemática que a veces asusta tanto en la página. Y hay un ejemplo muy concreto sobre dinámica de fluidos aquí en el material. Se plantea un fluido que se mueve alrededor de un cilindro en el espacio, definido por un tazón parabólico donde la altura z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ajá. Y este cilindro está rebanado justo en la parte superior por un plano a una altura de z igual a 10. El campo de velocidad de este fluido empuja con fuerzas que mezclan y al cuadrado, x y z en distintas direcciones tridimensionales. Y calcular la circulación de ese fluido por todo el borde superior inclinado de ese tazón sería exhaustivo. Así que se aplica Stokes. En lugar de evaluar el borde tridimensional, se calcula el rotacional de ese fluido, buscando dónde están esos remolinos de los que hablábamos. Luego, se encuentra el vector normal de la superficie del tazón, que es básicamente una flecha matemática que siempre apunta hacia afuera de la superficie, perpendicular a ella. Una guía. Exacto. Y al hacer chocar el rotacional contra este vector normal mediante un producto punto, la física del problema de 3 dimensiones se aplasta, por así decirlo, en una integral doble sobre un círculo plano en la base. Después de evaluar las variaciones de radios y ángulos desde 0 hasta 10, el resultado emerge como 200 por la raíz de 2, multiplicado por pi. esa cifra condensa absolutamente toda la energía rotacional del sistema. Y justo después de lidiar con esos remolinos, el análisis introduce un concepto que personalmente me genera muchísima curiosidad: los campos conservativos. El texto plantea la pregunta sobre qué pasa cuando un campo vectorial no depende en absoluto de la trayectoria que se trace en él. Es un concepto hermoso de la física matemática. Si la energía o el trabajo necesario para ir de un punto A a un punto B es exactamente igual sin importar el camino que se tome, el campo se denomina conservativo. El equivalente perfecto en el mundo físico es hacer senderismo en una montaña bajo el campo gravitatorio de la Tierra. Ok, a ver. Si el objetivo es subir desde la base hasta la cima, no importa si se toma el sendero más empinado y recto por la cara norte o si se elige un camino serpenteante y larguísimo por la cara sur. La altitud que se ganó al final, es decir, la energía potencial acumulada frente a la gravedad, es idéntica. El recorrido pierde relevancia frente a los puntos de inicio y final. Es una imagen súper clara. Y el material reta a la mente curiosa con un ejercicio analítico para comprobar esto sin tener que hacer todas las rutas de la montaña. Da un campo donde la fuerza horizontal, digamos P, involucra el número exponencial elevado a la y, multiplicando el coseno de x, más 2. Y la fuerza vertical, Q, es el exponencial de y por el seno de x más la raíz cuadrada de 3. ¿Cómo nos asegura Stokes que esto es conservativo sin recorrer todo el campo? Con una prueba de simetría asombrosamente simple. El teorema establece que si se cruzan las derivadas parciales y resultan idénticas, el campo conserva la energía. Se toma la fuerza horizontal P y se deriva solo observando la variable y. El número 2 desaparece por ser una constante, y queda simplemente el exponencial de y por el coseno de x. Ok. Luego, se toma la fuerza vertical Q y se deriva solo observando la variable x. La raíz de 3 desaparece, la derivada del seno se convierte en coseno. Y sorpresa, queda exactamente la misma expresión, exponencial de y por el coseno de x. Al ser espejos perfectos, queda demostrado matemáticamente que cualquier ruta en ese campo requerirá exactamente la misma energía. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ver cómo esas piezas del rompecabezas algebraico encajan a la perfección nos prepara para lo que bien podríamos llamar el clímax absoluto de esta inmersión, el teorema de la divergencia, o como mundialmente se le conoce, el teorema de Gauss.
Sí, la joya de la corona. Estos libros de Europa del Este se le da el crédito como el teorema de Ostrogradsky. Este teorema ya no lidia con superficies planas o tazones huecos. Aquí estamos hablando de volúmenes sólidos completos en 3 dimensiones. Hablamos de regiones de tipo 1, 2 o 3 en R3. Y la equivalencia que plantea este teorema es, a falta de una mejor palabra, majestuosa. Establece un vínculo directo entre el interior absoluto de un cuerpo sólido, analizado mediante una integral triple de la divergencia, y la cáscara exterior que lo envuelve, analizada mediante el flujo a través de su superficie. Ajá. En términos llanos, la suma total de todo lo que se está produciendo o consumiendo dentro de un volumen tiene que ser obligatoriamente igual a lo que está saliendo o entrando a través de su piel exterior. A ver, para aterrizar esta majestuosidad, revisemos el escenario algebraico que se propone. El documento nos pide imaginar un cilindro completamente sólido, como una lata maciza, que tiene un radio máximo de 1 y una altura z que va desde el piso en -3 hasta el techo en 3 positivo. Ok. Y un campo vectorial, una fuerza, que empuja hacia afuera mezclando x en una dirección y y al cuadrado en otra. Si alguien quisiera saber cuánto de ese campo está atravesando la piel de la lata, tendría que calcular el flujo escapando por la tapa superior, luego por la base inferior y luego por toda la pared curva lateral. 3 integrales de superficies súper complejas. Exacto, una inversión de tiempo irracional y muy tediosa. Por eso el teorema sugiere ir al interior. En lugar de mirar las paredes de la lata, se calcula la divergencia del campo en el núcleo. Al derivar los componentes dados, todo se reduce hermosamente a x² más y². Y esto es una invitación directa, casi una exigencia, a usar coordenadas cilíndricas. Porque facilita todo. Sí, en coordenadas cilíndricas, esa expresión es simplemente el radio al cuadrado. Al plantear la integral triple para barrer todo el volumen interno, se multiplica por el diferencial del volumen del cilindro, que incluye una R extra, y la función se vuelve simplemente radio al cubo. La altura se evalúa de -3 a 3, el ángulo da la vuelta completa de 0 a 2pi, y el radio va del centro a la orilla, de 0 a 1. Al evaluar todo esto paso a paso, el texto muestra que la respuesta final es la elegante fracción de 81 medios, multiplicado por pi. Impresionante. Todo el flujo externo inabarcable resuelto echando un vistazo rápido a la divergencia interna. Y para que no quede la idea de que esto es solo un juego de números en un pizarrón, se hace una inversión frontal en la física pura, específicamente la ley de Gauss aplicada al electromagnetismo. Que es quizá el triunfo más grande de este teorema en el mundo real. El análisis describe el caso de una carga eléctrica puntual ubicada exactamente en el origen geométrico. La ley establece que el flujo eléctrico neto, o sea, las líneas de fuerza que logran atravesar y escapar por cualquier superficie cerrada que encierra esta carga, es perfectamente equivalente a la cantidad de carga atrapada adentro. Así es. Pero lo brillante aquí es cómo la matemática pura maneja los vacíos espaciales. Fíjate que ese detalle de la matemática manejando los vacíos me voló la cabeza. Es una condición matemática totalmente binaria. Si estamos analizando una burbuja tridimensional, la región cerrada D y el origen donde vive la carga eléctrica está atrapado dentro de esa burbuja, el cálculo de flujo invariablemente arroja el valor de 4π multiplicado por la magnitud de la carga Q. Siempre. El resultado de la integral triple colapsa inmediatamente a 0. Porque mapea la realidad física a la perfección. Si la fuente de energía está afuera, cualquier línea de flujo eléctrico que logre entrar perforando un lado de la burbuja, por simple geometría del espacio tridimensional, tendrá que perforar el otro lado para volver a salir. Lo que entra es exactamente igual a lo que sale, dejando un saldo neto de flujo atrapado igual a 0 absoluto. Es una confirmación deslumbrante de la ley de conservación, escrita completamente en el lenguaje del cálculo vectorial. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Tras desmenuzar las ecuaciones de este nivel universitario, queda clarísimo que estos teoremas, el atajo plano de Green, los remolinos tridimensionales de Stokes o el balance de volúmenes de Gauss, no son simples obstáculos en un plan de estudios. Definitivamente no. Son, a fin de cuentas, métodos profundamente sofisticados para traducir la realidad. Nos enseñan a cambiar la perspectiva ante lo que parece imposible.
Si analizar las fronteras y bordes de un sistema es muy difícil, la lección es que debemos mirar la esencia de su interior, y viceversa. Reducen las dimensiones de los problemas, colapsando integrales triples en áreas planas para hacer que lo inabarcable se vuelva dócil y manejable. Y si conectamos esto con el panorama general, la implicación es verdaderamente monumental, porque las reglas supremas que gobiernan nuestra realidad física, como las ecuaciones del electromagnetismo o los principios inmutables de cómo se mueven los océanos y la atmósfera, están dictadas intrínsecamente por estas equivalencias geométricas inquebrantables. ¿Es verdad? Y esto plantea una pregunta importante, quizá una de las reflexiones filosóficas más profundas para la mente curiosa que llega al final de estos apuntes. Si el comportamiento de la energía, de la luz y de la materia misma en el universo obedece de manera tan devota y estricta a estas elegantes equivalencias entre los interiores y las fronteras geométricas, ¿son las matemáticas solo una herramienta abstracta inventada por el intelecto humano para intentar describir un mundo caótico? ¿O acaso el universo entero en el que habitamos está desde su cimiento más fundamentado construido de matemáticas puras?